¿Qué haces tocando en la calle, tío? Aquí estoy. Estoy harto de tocar en casa. Y bueno, he salido a la calle, a tocar en la calle, para que la gente me escuche tocar. Y a la gente le gusta, les para escucharte. La gente me sonríe, se paran. Yo creo que les gusta la música que hago. Estás en paro, ¿no? Sí. Bueno, Yonchu. ¿Estás contento a casa? Duermo de puta madre. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Bueno, Shady ¿cómo así ahora te has pillado un patinete con motor? Pues para más que nada para subir mejor las cuestas, porque andaba con el de empujar y eso ya acababa cansado de tanto empujar. Y ya la edad ya no perdona. A ver, tú... ¿Que pensáis que el fútbol femenino es como el masculino? O sea, dicen que es más aburrido el femenino, ¿no? Es un poco aburrido verlo, dicen. No lo creo, es diferente, es más lento igual, pero tiene su acción y su juego también. Y viene mucha gente a ver. Bueno, desde que Yonchu nos pega carteles, la verdad es que se nota cabello bastante. Y eso de trabajar y estudiar a la vez, ¿cómo lo llevas? Bueno, es duro, pero bueno, para mí lo importante está en los pequeños detalles. Y el mío empieza con el despertador. ¿Con el despertador? ¿Y eso? Pues en vez del mítico tono chungo del móvil, que nadie se levanta a la primera con eso, pues yo elijo una canción que me guste, que me motive desde primera hora. Bueno, ¿y cómo os ocurrió lo del cenicero aquí, en pleno bosque? Bueno, porque venimos aquí muchas veces con los de la cuadrilla y al final todos con las colillas en la mano, ver colillas en el suelo y todo, y no era nada agradable. Nada, entonces se nos ocurrió coger un tiesto y como tenía un agujerito dentro le metimos un tarro y así era mucho más fácil vaciarlo y tal. Sí, la verdad es que da pena contaminar un sitio tan bonito. Venimos aquí en verano a bañarnos y es asqueroso ver algo en el suelo, un cigarro o lo que sea. ¿Alguna vez habéis venido y os habéis encontrado el bote vacío? Sí, la verdad es que una vez vino el aldeano con el perro y nos dijo que qué buena idea habíamos tenido con el cenicero. Que sí, que ya lo sabemos vaciar y... Al principio costó un poco, pero bueno, al final la gente también ya se va concienciando. Yo creo que al final esto es como todo, lo que cuesta es dar el primer paso, pero después va a todo seguir. Ahora hay que darle la vuelta a la tortilla, ¿eh? ¡Venga, de una! ¡No te lo pienses! Venga, va, ¿eh? ¡Va! Sin miedo, ¿eh? ¡Va! ¡Pi! ¡Qué buena! Vale, unos aplausos, por favor, a Goncha.